Miércoles 18 de marzo, estas son las noticias a las 6. El Senado recibe el plan B de la reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Con ella se busca reducir el gasto en los municipios y congresos locales. Queda controlado el incendio en la refinería Olmeca, que dejó al menos 5 personas sin vida. El gobierno de la Ciudad de México señaló a la alcaldía Cuauhtémoc como responsable de otorgar permisos y supervisar la demolición del edificio que se derrumbó en San Antonio Abad y dejó 3 trabajadores sin vida. El IMSS Bienestar reporta una cifra récord en abasto y distribución de medicamentos oncológicos. Con esto se fortalece el tratamiento para pacientes con cáncer en todo el país. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denuncia un posible bombardeo de Ecuador en la frontera. Por su parte, el gobierno ecuatoriano acusa la entrada de narcotraficantes colombianos hacia su territorio. Y en los deportes, Venezuela se corona en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Vence a Estados Unidos, 3-2. Qué gusto que nos acompañen. Muy buenos días, Elvira Angélica Rivera, ¿cómo estás? Guadalupe, buenos días. Así es, estamos a miércoles 18 de marzo. Bienvenidas y bienvenidos. Día de la expropiación petrolera. Interesante, la presidenta va a estar encabezando la ceremonia más tarde. ¿Cómo andan en radio? Muy buenos días. 95.7 de FM es la frecuencia del Instituto Politécnico Nacional, donde las y los acompañamos a donde ustedes vayan. Disponible también en todas las redes sociales. Ahí las tienen en la pantalla. Sigan nuestra transmisión en vivo en Facebook y YouTube. Vámonos directo con los detalles. Miren, la ministra Lenia Batres va a presidir la Suprema Corte de Justicia en 2027, tal y como lo establece la Constitución. Sin embargo, recientemente acusó que existe una campaña en su contra en la que comunicadores de derecha principalmente la han señalado de ser un peligro para la inversión privada por su ideología. Sobre esto, 11 Noticias conversó en exclusiva con la ministra. Nos habló de su misión. Dijo, no es sabotear a empresarios, sino hacer que se cumpla la Constitución. Les vamos a compartir la conversación que tuvo mi compañero Gilberto Molina con la ministra Lenia Batres. No constituyo un temor, espero que para nadie, bueno, menos para la inversión privada en nuestro país, que por supuesto que debe ser bienvenida. Por supuesto que sí. Así respondió la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Lenia Batres, a los señalamientos de que representa un supuesto riesgo para la gente del dinero. Denunció una campaña con ánimo golpista para evitar que presida la Corte al finalizar la gestión de Hugo Aguilar Ortiz en septiembre de 2027. Señaló a comunicadores de derecha quienes han evidenciado sus posicionamientos, como en el caso de los amparos negados al presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego. En entrevista con 11 Noticias, Lenia Batres mandó un mensaje a los inversionistas. Les diría que estén tranquilos, que no suelo constituir ningún riesgo para absolutamente nadie, y aquí en esta Suprema Corte pues no pretendo imbuir de criterios anticonstitucionales, ni mucho menos, y por lo tanto que tengan la certeza de que no me guía ningún elemento ideológico que a priori le dé la razón a nadie en contra de ningún tipo de interés económico. Dice que su obligación es cumplir la Constitución y la normatividad fiscal, sin renunciar a estudiar de fondo los asuntos que pudieran generar pérdidas millonarias al Estado mexicano. Ello sin darle la razón a priori al fisco. Mi juicio es imparcial, afirma. Si el particular tiene la razón respecto del fisco, si hay algún elemento en el que esté generando pérdidas un particular y tiene la razón jurídica, pues debemos dársela, aún y con este elemento de pérdida para el fisco. Mucho tiempo, la Corte tuvo un trato desigual con las corporaciones mexicanas y extranjeras.
se resolvieron asuntos en lo oscurito. Eso ha terminado, dice. Y eso es lo que vamos a seguir proveyendo, cumplimiento de la ley y en ese marco la certeza jurídica con que deben funcionar los mercados mexicanos y la inversión privada en los mercados mexicanos. Y finaliza, seré presidenta de la Corte por mandato constitucional. Con imágenes de Miguel Escobar y Leonardo Carpio, 11 Noticias, Gilberto Molina. Bueno, en 2027 llegará a presidir la Suprema Corte de Justicia la ministra Lenia Batres y ya delineó a 11 Noticias en exclusiva cuál su plan de trabajo. Otro plan que está en marcha es el plan B de la reforma electoral. Lo presentó la presidenta Claudia Sheinbaum ayer en la conferencia matutina. La esencia de esta iniciativa y los puntos centrales se los comenta Armando Gama. Menos privilegios y más participación ciudadana. El plan B en materia electoral propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum busca reformar la Constitución para reducir el gasto en los municipios y los congresos locales. Propone que los ayuntamientos se limiten a 15 regidurías y solo tengan un síndico por municipio. Las legislaturas locales tendrán un tope presupuestal del 0.79% de los egresos de cada estado, lo que significaría ahorros millonarios. 4,000 millones de pesos que se quedan en los municipios y en los estados para obras públicas. Las reformas proponen reducir privilegios como bonos, seguros de gastos médicos mayores e ingresos adicionales a consejeros, magistrados y altos funcionarios electorales. Además, no podrán ganar más de 175,000 pesos al mes. Los sueldos de los altos funcionarios electorales deben ser dignos, pero no excesivos. Nadie podrá ganar más de lo que gana nuestra presidenta. El Senado también tendrá que ahorrar 15% de su presupuesto, mientras que la revocación de mandato presidencial se realizará el primer domingo de junio de 2027 o 2028. El Plan B también busca modificar 7 artículos de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, por lo que los cómputos definitivos de las elecciones federales y locales iniciarán con la llegada del primer paquete electoral el mismo día de la jornada. Se fortalece la fiscalización de recursos con el uso de tecnología y convenios con autoridades hacendarias. Por ejemplo, el INE podrá firmar un convenio con la UIF, con Secretaría de Hacienda y con la UIF, en caso de que considere que es necesario la revisión de alguna aportación a una campaña. Además, se propone que de manera obligatoria los partidos reporten sus operaciones financieras en tiempo real y transparenten los ingresos de sus dirigentes. Finalmente, quedará prohibido el uso de recursos ilícitos y recursos provenientes del extranjero y aportaciones en efectivo. La esencia de lo que estamos planteando es seguir disminuyendo privilegios para funcionarios públicos y que ese recurso sea para la gente. Finalmente, se confirma que la elección judicial se realizará el próximo año con la disminución a solo 6 candidatos que aparecerán en la boleta propuestos por los comités del Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Con imágenes de Eduardo Casanova e información de Armando Gama, 11 Noticias. Precisamente este llamado Plan B de la reforma electoral llegó al Senado de la República para poder iniciar el proceso legislativo. El dictamen fue turnado a las comisiones correspondientes. Karen Ballesteros nos informa. El Plan B llegó al Senado y con él se busca reducir salarios excesivos y en funcionarios públicos, así como adelantar la revocación de mandato. La propuesta de reforma fue entregada directamente en la mesa directiva por Juan Ramiro Robledo, representante de la Secretaría de Gobernación, protocolo que marca el arranque formal de la discusión en la Cámara Alta. Durante la recepción, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, calificó la iniciativa como un proyecto clave para el país. Una propuesta trascendental para el país, entregada por nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, a través de la Secretaría de Gobernación. Sabemos que tenemos un compromiso muy fuerte con el pueblo, un compromiso dentro de la Cuarta Transformación y que este proyecto es un proyecto que efectivamente, como se ha dicho, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre.
Uno de los puntos más relevantes es la revocación de mandato. Se propone que la persona titular del Ejecutivo Federal pueda ser sometida a este proceso una sola vez durante su gobierno, ya sea en el tercer o cuarto año. La decisión quedaría en manos de la ciudadanía a través de una pregunta directa. Debe permanecer en su encargo hasta el fin de su periodo. La persona titular del Ejecutivo, a la luz de los resultados obtenidos en el ejercicio de su función, se establece que la votación se realice el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de la administración en turno. Eso sí, se prohíbe el uso de recursos públicos y propaganda en este proceso. El siguiente paso es que esta propuesta de reforma se turne a las comisiones de puntos constitucionales y estudios legislativos para su análisis y discusión, y posteriormente subirá al Pleno del Senado. 11 Noticias, Karen Ballesteros. Por supuesto que hubo reacciones. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier, destacó que se trata de una reforma que responde al principio de austeridad al que deben apegarse los servidores públicos. Iniciativa generosa, noble para México, para el pueblo de México, para la democracia participativa, para la austeridad, sobre todo para eso, para la austeridad. No puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre, y los funcionarios públicos, sobre todo quienes son dirigentes y quienes son representantes populares, gracias al voto y la confianza de las y los mexicanos, deben de ser congruentes y consistentes con el principio de austeridad republicana. Y en comisiones se destacó el compromiso de respetar el proceso legislativo sin prisas ni presiones. Bueno, sí soy la de estudios legislativos, yo entiendo que vamos a ir un trámite no de fast track, sino un trámite normal con los ritmos suficientes. Sí está llegando en lo que las mesas directivas sesionamos las comisiones y se va al pleno, es el trámite normal. El coordinador del PRI, Manuel Añorbe, consideró que la propuesta busca debilitar a las instituciones. Nosotros votaríamos en contra, por supuesto, porque no es lo mediático que tratan de venderle al pueblo de México, es una austeridad que tiene como objetivo, obviamente, acallar al INE, debilitarlo, hacerlo pequeño y, por supuesto, tener el control absoluto de las elecciones. El PRI votaría en contra. En tanto, Movimiento Ciudadano reconoció los excesos en el gasto de algunos congresos locales y subrayó: analizaremos la propuesta para fijar posición definitiva. Movimiento Ciudadano tiene que honrar su historia y ser congruente y reconocer que sí hay excesos en algunos gastos locales. Hay que revisarlo a profundidad con el respeto a la autonomía que tienen también las entidades federativas en México. Bueno, y hablando de Movimiento Ciudadano, ya tiene nuevos integrantes, y es que en sus filas figuran nombres que formaron parte de gobiernos de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón, esto en su nuevo Consejo Consultivo. Movimiento Ciudadano presentó a las y los integrantes de su Consejo Consultivo Pensando en México, entre los que se encuentran Aurelio Nuño, secretario de Educación en el gobierno de Enrique Peña Nieto, Bosco de la Vega, empresario y expresidente del Consejo Nacional Agropecuario, y Pablo Curi, ex subsecretario de Salud en el gobierno de Felipe Calderón, entre otros y otras. La integración del exfuncionario peñista fue defendida por el coordinador nacional de MC, Jorge Álvarez Maínez. Hemos continuado con una comunicación que nos permite también encontrar otro tipo de elementos. Yo creo que Aurelio en este momento en particular está dando un paso al frente de la vida pública desde esta plataforma, pero seguramente alguien que tiene una vocación de servicio público y política tarde o temprano va a volver a ella. Aurelio Nuño habló de su incorporación a este consejo. Dijo que dejó al PRI por las diferencias que tuvo con su dirigente nacional Alejandro Moreno por su reelección que consideró ilegal. Una reelección que fue ilegal, además que no hacía sentido porque veníamos del peor resultado en la historia del PRI, en prácticamente un siglo de existencia del PRI, en el peor resultado, con solo 10 puntos en la elección, se realizó.
Eso convirtió al partido pues, en un protectorado en donde el presidente del partido ejerce el poder de manera arbitraria, autoritaria. Y afirmó que aportará sus conocimientos en materia educativa. De acuerdo con la dirigencia del Partido Naranja, este es un espacio desde el que se buscan respuestas a las problemáticas que enfrenta nuestro país. ¿Por qué Movimiento Ciudadano cree en un instrumento como este, en un consejo consultivo conformado por personas que no necesariamente tienen una militancia, de hecho en la mayoría de los casos no lo tienen, que no necesariamente tienen una misma o un patrón ideológico? Con imágenes de Christopher Arismendi y José Navarro, 11 Noticias, Rubén Fieital Nes. Este 18 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum va a inaugurar una planta petrolera en Pánuco, Veracruz. Con ello reafirma la estrategia para el desarrollo energético de México. Luis Valdés nos habla de esto. La apuesta de México por su soberanía energética a través del fortalecimiento de la infraestructura de petróleos mexicanos le permite enfrentar retos globales, como los vaivenes en los precios de los energéticos cuando se presentan situaciones como las hostilidades en Asia Occidental. Especialistas destacan que la construcción de infraestructura también ayuda al progreso y a la economía. Sin duda siempre la infraestructura en el sector energético es muy importante para la industria, la economía del país, y más en los tiempos en los que estamos viviendo a raíz del conflicto entre Estados Unidos e Irán. El precio del crudo a nivel internacional se ha disparado. El tener una nueva planta, sin duda, esto estaría aligerando la compra de combustibles del exterior. De igual forma, estaría impulsando aún más la economía nacional. El plan de trabajo de Pemex 2025-2035 incluye la ampliación de infraestructura estratégica, con la construcción de más de 900 kilómetros de ductos y nuevas plataformas marinas. Este 18 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum inaugurará una nueva plataforma petrolera en Veracruz para conmemorar los 88 años de la expropiación petrolera. En Pánuco, finalmente, una plataforma petrolera que se construyó desde el periodo del presidente López Obrador y que ya está lista y que fue construida pues de manera directa por Pemex. Las plataformas de Pemex se dividen en torres de perforación para aguas poco profundas, semisumergibles para operaciones temporales y plataformas fijas para trabajos a largo plazo en aguas profundas. Todo esto es parte de los 32 equipos de perforación que la paraestatal utiliza para la producción y exploración de pozos en el país. 25 equipos de producción están repartidos entre el Golfo de México y la península de Yucatán, 12 entre Tamaulipas y Veracruz, 11 en Tabasco y 2 en Campeche. En la zona de los campos más productivos del país, Cumalop-Zap, mientras que para la exploración en tierra y mar de posibles pozos de petróleo y gas, Pemex tiene 4 equipos entre Chiapas, Tabasco y Veracruz, 2 en Campeche y 1 entre Tamaulipas y Veracruz. 11 Noticias, Luis Valdés. Y en otra información, vaya tormenta que cayó ayer en el Valle de México, en algunos puntos granizada tremenda, y así Ecatepec, uno de los municipios mexiquenses más afectados. Miren las imágenes, en algunas zonas la granizada alcanzó el metro de altura, incluso provocó desafortunadamente el desplome por el peso del hielo de algunos techos. La circulación obviamente severamente afectada en la parte alta de la Sierra de Guadalupe y otra de las zonas, Tulpetlac, hubo inundaciones, fuertes corrientes de agua. Miren nada más las coladeras en un borbotón. Así las cosas ayer. ¿Cómo viene el clima para el día de hoy? Prevéngase, le informamos. Tome sus previsiones, debido a que este miércoles se espera un día con ambiente frío en gran parte del país. Habrá lluvias intensas. Esto debido a la interacción del Frente Frío número 41, que se encuentra en la península de Yucatán, y la masa de aire ártico ampliamente extendida en el territorio. Se espera así lluvias intensas a puntuales torrenciales en zonas de Veracruz,
Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Habrá precipitaciones muy fuertes en Yucatán. La masa de aire ártico asociada al frente frío generará un ambiente muy fresco a frío durante la mañana y la noche en los estados del noreste, oriente, centro y sureste de la República Mexicana. Abríguese bien. De igual forma se pronostica evento de norte de fuerte a intenso en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, Oaxaca y Chiapas, en Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Para quienes disfrutan de los paisajes blancos, se mantiene la posibilidad de caída de nieve o aguanieve en los volcanes del centro y oriente de México. 11 Noticias. Bueno, si aún no sale de casa, le damos algunos avisos importantes. Mire, hay presencia de manifestantes sobre el circuito de la Plaza de la Constitución, esto a la altura de 20 de noviembre. Aún puede evitar esta zona por Isabel la Católica. También hay reducción de carriles por obras sobre la calzada Ermita Iztapalapa, a la altura de Avenida Arneses en dirección a la calzada de la Viga. El Metrobús informa que en la línea 4, Ruta Sur, se restablece el servicio, pero está cerrada la circulación de la autopista Isla Cayucan en Veracruz. Siempre ahí hay problemas en esta zona. Ahora es en dirección a la isla, exactamente a la altura del kilómetro 36. Hay un accidente vial. Y miren, sí, el primer cuadro de la Ciudad de México, están cerrados todos los accesos por esta manifestación en Plaza de la Constitución, así que hay que prevenirse porque no se puede entrar tan fácilmente al centro en vehículo. El metro San Antonio Abad de la línea 2 también permanece cerrado. No hay ascenso ni descenso, esto por trabajos de rehabilitación. Tómelo en cuenta. Y nos vamos a una pausa. Regresamos. 6:30 de la mañana, gracias por continuar con nosotros en 11 Noticias. Mire, la refinería Olmeca opera ya con normalidad, sin afectaciones ni daños en su infraestructura. Esto tras el incendio que ocurrió ayer por la mañana al exterior de sus instalaciones, que dejó desafortunadamente 5 personas fallecidas. Petróleos Mexicanos informó que 4 de las víctimas trabajaban en una compañía de servicios externa y transitaban en un vehículo cerca de la refinería cuando ocurrió el incidente. Sobre ello, Pemex dio a conocer que las fuertes lluvias ocasionaron el desbordamiento de aguas aceitosas hacia afuera de la refinería y debido a esto hubo un estancamiento del líquido que se encendió en el exterior de la barda perimetral. Pemex reiteró que la situación pues ya está controlada y no representa riesgo para la población ni para trabajadoras ni trabajadores. La movilidad en una zona como esta, la zona metropolitana del Valle de México, siempre tiene muchos datos que arrojar. INEGI estudió el tema y cada vez dice son más las personas que usan el transporte público, especialmente el metro, en esta zona del Valle de México. Y es que mire, hasta enero de este 2026 se registraron más de 4 millones de usuarios y usuarias más que el mismo mes del 2025. Les contamos. La zona metropolitana del Valle de México, que integra las 16 alcaldías, 45 municipios del Estado de México y 2 del Estado de Hidalgo, es el epicentro de la movilidad urbana. En esta zona se incrementó el uso de transporte público en 2.3% si se compara enero de 2026 contra enero de 2025. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, dio a conocer que el sistema de transporte colectivo Metro fue el medio más utilizado en enero de 2026 y transportó 100.8 millones de pasajeros, 4.2 millones más de los que transportó en el mismo mes, pero de 2025, mientras que sistemas como Trolebús tuvieron un incremento de 2.5 millones de usuarios y en el caso del Cablebús también sumó una alza, pues a principios de 2025 lo usaron 3.5 millones de personas y en 2026 4.1 millones se transportaron por el aire. 11 Noticias. Bueno, eso respecto al transporte público, pero también cada vez son más las personas que optan por el uso de vehículos eléctricos para agilizar sus recorridos, evitar el tráfico y también no gastar en gasolina. Desde hace algunos años, las bicicletas eléctricas y los scooters comenzaron a utilizarse en diversas metrópolis del mundo. La Ciudad de México no fue la excepción.
Realmente la movilidad ha aumentado mucho, para mí es algo muy práctico, yo vengo de muy lejos. Sin embargo, sin regulación, comenzaron a circular entre calles, avenidas, ciclovías y banquetas. Sí, he visto, más en las banquetas, y creo que es como muy peligroso porque pues hay muchas personas caminando y sí pueden llegar a accidentarse con las personas. En agosto del 2025, legisladores capitalinos reformaron la Ley de Movilidad para regularlos. Con ello se definió que los vehículos no motorizados son aquellos que son de tracción o pedaleo y que cuentan con motor eléctrico, pero que no superen los 25 km por hora. Mientras que un vehículo motorizado eléctrico personal es aquel que cuente con acelerador, se clasifican de tipo A, con un peso menor a 35 kilos, y de tipo B, con un peso de entre 35 y hasta 350 kilos. En ambos casos, que cuenten con un motor eléctrico y que superen los 25 kilómetros por hora. Cualquier vehículo que supere los 25 kilómetros por hora son considerados ya un vehículo motorizado, que no puede andar por ciclovías, que desde luego no puede andar por las banquetas. Con la reforma también se estableció que quien los use requerirá tramitar una placa, tarjeta de circulación, licencia, uso de casco y luces, y no podrán circular en ciclovías y en banquetas. Que hay una gran falta de cultura, ¿no? De cultura vial, y creo que sí hay pues mucho riesgo tanto para el que conduce esos aparatos como para otras personas, peatones. Con la aprobación se estableció un plazo de 360 días para que se realicen las adecuaciones al reglamento de la Ley de Movilidad y Tránsito, pues en los hechos usuarios y vehículos incumplen lo aprobado, que tendría vigencia a partir de agosto próximo. Esta que tengo pues corre a máximo 50 kilómetros por hora. Alcanza, se supone, una máxima de 60 kilómetros. Y mi ruta esa es que, como soy de aquí de Uber, pues de para acá, para allá, por aquí. Con la nueva ley se contempla combatir el creciente número de accidentes que ocasionan este tipo de unidades, pues incrementaron más de 10 veces en 2025 comparado con 2022. Los agentes de tránsito la facultad de sancionar. Es un tema de seguridad. Simplemente, por más que traigan equipo de protección, pues andar en un scooter, en una vía rápida, pues es un riesgo alto para cualquier conductor. Con imágenes de Cristian Arismendi e información de Arnold Gutiérrez, 11 Noticias. Vamos a revisar el tema de las investigaciones por el derrumbe en el edificio en San Antonio Abad, aquí en la Ciudad de México, que desafortunadamente dejó 3 personas sin vida. El gobierno capitalino informó que la alcaldía Cuauhtémoc era la responsable de otorgar el permiso de inicio y supervisión de esta obra durante su demolición. Las alcaldías tienen la facultad exclusiva de supervisar, verificar y asegurarse de que obras y demoliciones se lleven a cabo con apego a derecho y en condiciones de plena seguridad. Esto evidentemente no ocurrió en San Antonio Abad, salvo hasta el día posterior a la tragedia, cuando la alcaldía colocó sellos de suspensión en la obra. El secretario de Vivienda, Inti Muñoz, señaló que existen inconsistencias en los documentos presentados por la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega y precisó que uno de los papeles que dio a conocer no es una negativa a la licencia de demolición, sino un escrito en el que se solicita a la empresa responsable entregar información adicional para continuar con el trámite. Se dio a conocer, ella lo dio a conocer, un documento sin firma, con unas fechas y unas anotaciones. Después dio a conocer la segunda página de lo que es un oficio más amplio, ya con una firma. Después da a conocer el día de hoy un documento ya con sus 3 páginas, que dice es la negativa a una licencia, cuando en realidad es una prevención. Vamos a cambiar completamente de tema por temas de salud, y es que mire, todavía está disponible la vacuna contra el sarampión. Si usted aún no se ha vacunado, no pierda la oportunidad. En todo el país continúa la campaña, ya dio resultados importantes para las personas que se han aplicado este biológico. Gracias a esta estrategia, los casos han ido a la baja. Les contamos más. A mayor vacunación, menor ritmo de contagios de sarampión. La campaña de inmunización masiva ha permitido reducir 30% el número de contagios a nivel nacional.
Las semanas de mayor crecimiento representaban cerca de 1.200 casos a la semana. Son las primeras semanas de marzo, la última de febrero. Estamos hablando de un poco menos de 800 casos a la semana. Es decir, sí hay una disminución notable. La Secretaría de Salud Federal informó que en las últimas 5 semanas se han aplicado 13.3 millones de dosis a nivel nacional. Nuestro objetivo es en promedio vacunar 2.5 millones de personas por semana para llegar a 25 millones de vacunas en este periodo. Las autoridades reconocieron a la población por atender el llamado a vacunarse y exhortaron a no bajar la guardia. Todavía hay 20 millones de vacunas para este año, 20 millones de vacunas. Entonces, invitar a que se vacunen todas y todos. La petición a la ciudadanía es aplicarse el biológico en todo el país, pero la prioridad son Durango, Sonora, Puebla y Quintana Roo, estados donde aún no se registra una clara disminución de contagios. Si nuestro hijo o hija no ha recibido la vacuna, vayamos a ponérsela. Si ya recibió la vacuna hace más de 6 meses, vayamos por la segunda dosis. Si ya tenemos las 2 vacunas, no nos preocupemos, está protegido nuestro niño o niña. La Secretaría de Salud recordó que hay más de 20,000 puntos de inmunización en todo el país y para ubicar el más cercano puede entrar al sitio dondemevacuno.salud.gov.mx. Con imágenes de Eduardo Casanova e información de Armando Gama, 11 Noticias. El IMSS Bienestar registró una cifra récord en el abasto y distribución de medicamentos para el tratamiento contra el cáncer. El abasto en las 56 unidades oncológicas del IMSS Bienestar fluctúa entre el 91 y 97%, una cifra histórica. Sobre la atención a pacientes con cáncer, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se abrirán más centros oncológicos para la mujer en diferentes ciudades del país, similares al hospital que recientemente se inauguró aquí en la Ciudad de México. El objetivo es que tú tienes tu detección, pero ahí mismo puede haber detección, puede haber toma de biopsia, análisis de la biopsia y todo tu tratamiento, desde una operación, si es necesaria, hasta la quimioterapia. Tiempo de los deportes, Juan Pablo San Esteban, con noticias interesantes con ese triunfo de Venezuela. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenos días. Buenos días. Muy buen día, contento de saludarlas. Buenos días a todas y todos. Vamos con los deportes porque la Selección Nacional de Para Taekwondo abrió el 2026 con todo. Se llevó 7 medallas en el Abierto de Estados Unidos. Los detalles los tiene mi compañera Viana Izárate. La selección mexicana de para taekwondo arrancó el año con una gran actuación. Conquistó 7 medallas en el Abierto de Estados Unidos, 4 de oro, 1 de plata y 2 de bronce, resultado que confirma el buen camino rumbo a los Juegos Parapanamericanos de Lima 2027. Ir al US Open, que estuvieron atletas pues de otros países, de otros continentes, donde eso elevó el nivel y eso fue bueno para todo el equipo. Eso fue muy bueno para todos, sobre todo para el tema de los puntos, que seguimos sumando puntos tanto para Juegos Panamericanos como Juegos Paralímpicos. La ciudad de Las Vegas vio el regreso al tatami del medallista paralímpico Juan Diego García, quien estuvo fuera 1 año y 7 meses por lesión. Ganó medalla de oro. Ese regreso con una medalla de oro en el US Open, la verdad que pues me hace soñar en grande otra vez, iniciar este proceso, este 2026 con todo. También subieron a lo más alto del podio Fernanda Vargas y Claudia Romero, quien fue reconocida como la mejor atleta del evento. Iniciar con el pie derecho siempre es muy bueno, traer un resultado bueno es una motivación para seguir entrenando duro y sobre todo este año que es un año fuerte de competencias, me pone muy feliz y me motiva mucho a seguir trabajando en cada entrenamiento y darlo todo. El ganar un oro a inicios de año es para mí un plus, ya que también me tocó hacerlo en el 2025. Y pues en el 2025 también tuve un gran año, entonces siento que esto es como de la suerte de que tal vez este año también me vaya muy bien. El siguiente reto para México serán los Grand Prix de Roma, Italia, en junio.
Muju, Corea del Sur en septiembre y París, Francia, días después, donde continuará la suma de puntos en este nuevo ciclo paralímpico. Con imágenes de Darío Hernández y Ángel González. 11 Noticias, Vianey Zárate. Y mire bien esta historia, porque en los límites del Círculo Polar Ártico, el club de fútbol Bodo Glimt ha desafiado toda lógica, convirtiéndose en un símbolo de rebeldía noruega. A pesar de no contar con estrellas de renombre, el Bodo Glimt finalizó una participación histórica en la Champions League tras haber sorprendido al mundo venciendo a los clubes más poderosos del continente. Su historia de resistencia y pasión ya le dio la vuelta al mundo. Esta es la crónica del equipo del Ártico. La historia del club de fútbol noruego Bodo Glimt es un ejemplo de mística y esperanza en medio de un fútbol globalmente conquistado por los que tienen más dinero. En 1916, el destello de Bodo vio luz por primera vez en la perpetua oscuridad de la región boreal al norte de Noruega. Y fue 101 años después de su fundación, en el 2017, cuando con la llegada del entrenador Kjetil Knutsen, Bodo Glimt comenzó a destacar en la élite del fútbol europeo. El municipio de Bodo es una región pesquera con poco más de 50,000 habitantes. Se ubica en el Círculo Polar Ártico, donde el sol sale solo 50 días del año. Ahí, el club llamado Rayo Amarillo juega en el estadio Aspmyra, con capacidad de 8,000 personas, con pasto sintético y calefacción subterránea. El club ha estado acompañado por la afición del norte de Noruega que, en los peores momentos, hicieron una campaña de recolectar botellas y vender pescado para ayudar al Bodo en su crisis económica. Mientras que en las mejores épocas, las guarderías y las escuelas se pintan de amarillo los días de partido. El Bodo Glimt vive el mejor momento de su historia. En el 2020 consiguió su primer título de primera división. Para el 2021 participó en su primera Conference League. Un año después jugó la Europa League. Esta temporada hizo historia al clasificar a la Champions League. Sorprendieron al vencer al Manchester City y al Atlético de Madrid, y en los 16avos de final eliminaron al poderoso Inter de Milán, consiguiendo el triunfo más importante. Este martes 17 de marzo, el Bodo Glimt quedó eliminado de la Champions League tras caer frente al Sporting Lisboa 5-3 en el marcador global, terminando con el sueño en el mejor torneo de clubes en Europa. Pero recordando a la afición que desde un lugar frío y remoto, con 70% de jugadores canteranos y con intensidad, se puede competir de tú a tú frente a cualquier equipo del mundo. El Bodo Glimt, el club humilde y rebelde que decidió cambiar el juego. 11 Noticias, Juan Pablo San Esteban. De la cancha al palco, y como tu anfitrión, el legendario Hugo Sánchez sorprendió a sus seguidores al anunciar que ahora podrás hospedarte en el Estadio Azteca a través de la plataforma Airbnb. El Pentapichichi recibirá a los fans en un espacio exclusivo dentro del Coloso de Santa Úrsula. Las reservaciones abren este 23 de marzo. Y el manager de la selección de béisbol de Venezuela, Omar López, cumplió su promesa de darle alegría a los más de 30 millones de venezolanos y le regaló a su país su primer campeonato en el Clásico Mundial de Béisbol al derrotar a Estados Unidos 3-2 en el juego final. El cerrador venezolano Daniel Palencia fue el encargado de sentenciar a Romar Anthony. Diablos Rojos Femenil pegó primero en la Serie de la Reina al imponerse 2-1 a Sultanes Femenil en un duelo que se definió en extra innings. La carrera del triunfo llegó en la octava entrada con un batazo clave de Morgan Howe en un juego cerrado donde el picheo fue protagonista de principio a fin. Hoy se disputará el segundo de la serie, donde las Escarlatas buscarán ampliar la ventaja. Y la Confederación Africana de Fútbol dictaminó que, por incomparecencia en la final, Senegal perdió la final de la Copa Africana de Naciones y que Marruecos es el campeón administrativo con un marcador de 3-0. Un tribunal de apelaciones revocó el triunfo 1-0 de Senegal en la cancha por haber abandonado el terreno de juego durante 15 minutos en protesta porque se le concedió un tiro de penal a Marruecos. Hasta aquí los deportes, Angie, Lupita. Bueno, qué partidazo el de ayer. La verdad es que, mira, muchos elementos, estadio lleno, buen ánimo de los jugadores de Venezuela, el rostro de los jugadores de Estados Unidos lo decía todo, la derrota parecía inminente, pero el público también jugó el día de ayer con Venezuela. Completamente, qué bonita historia de deporte.
36,000 aficionados, sí, la mayoría latinos. Sí. Todavía en la octava entrada se emparejó el juego 2-2, parecía que Venezuela podía caer, pero bueno, rápidamente anotaron la carrera del triunfo y bueno, con Palencia cerrando el primer clásico mundial en su historia y la celebración fue muy emotivo, ¿no? Sí, la verdad sí. Y además, Juan Pablo, eso ocurrió en el estadio y en las calles ahí en Miami, pero lo que ocurrió en Venezuela también fue desbordante porque ya visualizaban el partido y de cualquier forma hasta la presidenta encargada ahora de Venezuela declara día de júbilo nacional para que toda la gente pueda ir a celebrar. Sí, increíble, me parece que también va a haber un concierto de celebración, sí, Delcy Rodríguez, que dice que bueno, día no laboral, ves las calles, ves los festejos, también en Miami, pero como bien mencionas en Venezuela, creo que una revancha simbólica del deporte, ¿no? Sí, bien jugado, mira, el ánimo de los jugadores era evidente, animando al público, entre ellos celebraban las carreras, robando base, creo que la verdad es que dejaron muy buen sabor de boca. Y en estos momentos en que Venezuela necesita eso precisamente, más alegrías para su país, ahí está su equipo ganador histórico. Así es, regalando alegrías al terreno de juego, ¿no? Sí, qué padre. Muy buena, pues sí, muy buena celebración y veremos qué sucede con esta selección venezolana que tiene un futuro impresionante. Definitivamente. Muy bien, gracias Juan Pablo. Te vemos mañana, Hasta te mañana. vemos pronto. Buenos días. Bonito día. Pues vámonos con más. Seguimos. Bueno, acá estamos ya en la Sala de la Cultura con Miguel de la Cruz, siempre con buenas noticias y un panorama interesante. Mira, la verdad es que la cultura no para, Miguel, y en un año como este, donde México va a tener distintas actividades también relacionadas con el deporte, va muy de la mano con la cultura lo que vamos a ver en este 2026, deporte y cultura. Y lo vimos en la FIL, ¿no? Sí, sí, donde exactamente. La lectura también invitó a deportistas. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, pues precisamente pensando lo mismo, a ver cuánto de cultura en el deporte podemos absorber, que tienen que ver las dos cosas con lo mismo, ¿no? La emoción. Sí, claro, van muy de la mano. Bueno, pues vamos a la información. El Foro Nacional de Creadores es un espacio en México que reúne a cientos de artistas para presentar avances de proyectos en el mundo del arte. Abrirse paso en el mundo del teatro les implicó hacerse un nombre. Desde ámbitos como las relaciones públicas o la dirección, 5 creadoras compartieron sus experiencias. Las mujeres hemos ganado espacios en el ámbito laboral. Sin embargo, siento que eso ha creado una gran tensión social. La desigualdad no fue una constante en todos los testimonios, pero sí un hecho irrefutable de la experiencia colectiva. Pero la pedagogía teatral no ha cambiado. Y yo con eso me siento muy incómoda. Todavía no tenemos un ciclo de grandes maestras. No sé si porque no somos tan grandes, no sé si... No entiendo por qué. Participó la primera actriz Julieta Egurrola, quien habló sobre su ingreso a la actuación con Héctor Mendoza. Pero una vez que decidí, ese digamos que podría ser el primer obstáculo que me dijo no, y entonces le dije, bueno, usted tiene fama de que le dice a la gente si funciona o no funciona, y si no le funciona, pues uno se sale de su clase, entonces pues si no le funciona me lo dice chan chan. Compartieron dificultades y obstáculos en sus trayectorias, así como el avance que ha habido en los últimos años. Ahora tengo casi 5 chicas, son técnicas, ¿no? Entré aquí en el 2019, solo estaba Perla y ahora son muchas más mujeres. Incluso la gente que habla están en el escenario y están hablando, van con la sociedad, van caminando con la sociedad, que si hablaron de la pandemia, que si las mujeres, que si los hombres, o sea, van caminando. Temas que se discutieron en el foro Creadoras en las Artes Escénicas que se llevó a cabo en el Helénico. Con imágenes de Jorge Bejarano y Marlene Mortera, 11 Noticias, Mauricio Romo. Con pintura, entre otras disciplinas, el artista Jasso aborda temas de actualidad. Aquí la información. Artista autodidacta que de niño pintó un pato Donald y su abuela lo colgó en su sala como si se tratara de la obra de un artista consagrado, Jasso cumplió su sueño de ser un pintor reconocido.
Que no se rindan. Eso es siempre puedes aprender. Nunca hay que dejarse, hay que ser resiliente. Yo creo que la pandemia que acabamos de pasar nos enseñó que podemos salir adelante con cualquier cosa. Con más de 100 exposiciones en México y ciudades como París, Miami, Nueva York, Londres, Madrid y Múnich, Jasso presenta su obra reciente en la Galería Siglo XXI. Puede ser una imagen, puede ser un pintor, puede ver lo que haya. Si yo veo una imagen en la calle veo unos colores que me pueden servir para el siguiente cuadro. Últimamente he hecho temas de mundos imaginarios o cosas así, pero voy desarrollando ese tema y trato de explotarlo hasta que más pueda. Con exploraciones en la escultura, la obra de Jasso hasta el 26 de marzo en Newton 31, Polanco. Con imágenes de Bruno Ruiz y Miguel Escobar, 11 Noticias, Saray Campeche. Vámonos al libro del día, es Antropología de la Zona de Silencio de Claudio Lobnitz, editado por ERA. Este libro en voz de su autor. Este libro es la tercera y última entrega de una serie de conferencias que he venido dando en el Colegio Nacional desde que entré a esa institución en el 2021. Los primeros 2 tomos tratan de todo el país y el desarrollo de las violencias y de las perturbaciones que tienen que ver con eso que llamamos el rasgado del tejido social. Y se enfoca específicamente en el tema de la comunicación y la relación entre violencia y formas de comunicación. Es el tema del libro, son 7 ensayos, son 7 capítulos, son libritos cortos, cada uno de estos libros son libros de 150 páginas, 160, 170 páginas. Leo con el 11, avanzamos 52 páginas del libro Las Posas de Michael Sledge, editado por Dharma Books. El X de hoy es de Rita Albarrán y dice: Las Posas reconstruye la historia fascinante y trágica de Edward James, mecenas del surrealismo cuya vida dio un giro abrupto tras un escandaloso divorcio. Gracias por esta aportación, Rita. Seguimos leyendo y se cumplen 179 años del nacimiento del poeta francés Stéphane Mallarmé. En su honor, el poema del día, El hijo pródigo, que en alguna parte dice: busqué el infinito que hace pecar al hombre y solo hallé un abismo enemigo del sueño. Quien lo solicite lo comparto completo por X, @Miguel D, solo la D, L.A. Cruz. Hasta aquí, Cultura. Voy hablando de poemas, ¿cómo va Poemágenes, Miguel? Yo espero que bien. Sí, nos debes, mira, el día que teníamos que leer, la verdad nos comía el tiempo, alcanzamos uno y habíamos quedado que iba a ser como más nutridita. ¿Y sabes dónde quedó ese uno? ¿Dónde? El día que entrevisté a Luis García Montero, me agradeció mucho la plática y dije, pues antes déjenme darle correspondencia, y le regalé uno de los libros. Era el único que tenía. Pero ya pedí más, a ver si Miguel Alberto Ochoa, nos vemos pronto, el de editor, para que pueda traerles. Mira, suele pasar, el escritor se queda sin publicaciones y termina igual, generosamente regalando el único ejemplar que le queda. Exacto. Hasta te lo firma y dice, mira, claro, con la anotación correspondiente, es mío, pero yo voy a compartirlo contigo, pues tiene un valor todavía mayor. Oye, ahora me acordé de la anécdota que relata Gonzalo Celorio en el libro que leímos en la sala, que el día que le presentan a García Márquez llevaba un libro de él, de Celorio, y se lo dedica y se le acaba la tinta, o sea, para el querido. Y ahí se acabó. Bueno, ahí queda la anécdota, no necesitábamos otra pluma porque ahí hay algo, una historia que contar, ¿no? Exacto. ¿El viernes nos compartes? Sí, desde luego. Otros 2, otro par. Una imagen y unas palabras. Eso, ¿no? Miguel, y esperamos con ansia la sala de lectura que viene con sorpresa de la mano de Noche de Museos. Exactamente, de la Noche de Museos, en un recinto donde la gente pensaría en otra época que no podría entrar, ahora van a poderse asentar ahí con el libro de Michael Sledge. ¿Cuándo vamos a saber dónde? ¿Qué te parece el jueves? Mañana. Bueno, ya no sé ni en qué día vivo. Miguel, nos cuentas. Les cuento. Gracias, como detalles. Siempre. Gracias. Vamos a la pausa. De la mañana en el tiempo del centro y tenemos un resumen de noticias. La presidenta Claudia Sheinbaum califica como positiva la salida de una flotilla con ayuda para Cuba que está programada para mañana jueves.
Aunque es una iniciativa que surgió de la sociedad civil, la mandataria reitera que México actuará siempre bajo principios humanitarios y fraternos. En las últimas 5 semanas se han aplicado 13.3 millones de dosis contra el sarampión a nivel nacional. La campaña de inmunización masiva ha permitido reducir hasta en 30% el número de contagios. Una severa granizada sorprende a habitantes de Catepec en el Estado de México, especialmente en la parte alta de la Sierra de Guadalupe. En colonias como Lomas de San Carlos, el granizo alcanzó el metro de altura, provocando el derribo de techos en viviendas hasta una escuela. El INEGI informa que dio a conocer el incremento del uso del transporte público en un 2.3% si se compara enero de 2026 contra enero de 2025 y añadió que el transporte colectivo metro fue el más utilizado. En El Salvador se aprueba una reforma constitucional impulsada por el presidente Nayib Bukele que establece la cadena perpetua para homicidas, violadores y terroristas. La delegación mexicana de para taekwondo brilla con 4 oros dentro del Abierto de Estados Unidos 2026. Hace unos días en la Cámara de Diputadas y Diputados se aprobó el derecho a la desconexión digital, es decir, que jefes y jefas ya no podrán llamar ni solicitar tareas fuera del horario laboral. Por ello nos da gusto recibir al diputado federal por Nuevo León, Miguel Ángel Sánchez Rivera. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, saludos a todo tu auditorio, muchas gracias por la entrevista. Gracias, saludos, gracias. Elvira. Sí, gracias, diputado. Pues hablar de este tema de la desconexión digital. Cuéntenos, por favor, cómo es que quedó este dictamen que ya fue aprobado ahí en la Cámara Baja y particularmente, ¿por qué el interés o cuál es el origen de poder legislar en la materia? Pues mira, te platico muy brevemente. Hace unas 2 semanas aproximadamente se aprobó por 447 votos, que éramos todos los presentes en la Cámara de Diputados. Tú bien sabes que se conforma por 500. Algunas veces faltan compañeros por temas ajenos, terceros, pero todos los presentes votamos ahí, 447 de todos los partidos políticos, incluyendo nuestra plataforma que fue Movimiento Ciudadano, y salió por unanimidad. Yo ya había presentado la iniciativa en noviembre del año pasado, si no mal recuerdo, se pasó a la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados, se aprobó por unanimidad en la comisión y después pasó al Pleno. Fue un gran momento, pues fue a propósito del dictamen que también se aprobó de las 40 horas, de reducir de 48 a 40 horas el horario laboral en todo el país. Ahorita lo que sigue es que ya pasó y ya está aprobado en Cámara Baja, como bien lo mencionas, y ahora va a la Cámara Alta, que es el Senado. Se pasó como minuta. ¿Qué tiene que pasar? Que ahora también se apruebe en comisión allá y que después se apruebe por el Pleno. Pero vamos muy avanzados, hay muy buenas condiciones para que suceda y el timing fue importantísimo por lo de las 40 horas. Fue a propósito de esto de los derechos laborales, que está muy vigente en todo el país, que la gente lo entiende, lo pide, y aprovecho para platicarte que ha sido muy bien recibida esta iniciativa que presenté. Inclusive te puedo asegurar que una vez que ya se aprobó en la Cámara de Diputados y ahorita fue a la Cámara de Senadores, un diputado de Morena del Senado que ya se había aprobado, no importa, presentó la iniciativa. No hay ningún problema, lo importante es que se apruebe. Esto me da a mí como síntomas, por así decirlo, de que hay muy buena lid, de que se apruebe y de que pronto sea realidad ley en todo el país. Claro, muy buenos días, diputado Miguel Ángel Sánchez Rivera. Lo saluda Guadalupe Contreras. Diputado, ¿se incluye en esta minuta, en esta iniciativa, sanciones para las empresas que no cumplan con lo que se dispone ahí para no obligar a los y las trabajadoras a estar conectados permanentemente fuera de su horario? ¿Cómo se va a garantizar que esto se cumpla? Si no se cumple, ellos pueden denunciar. ¿Qué mecanismos hay? ¿Qué sanciones? ¿Qué dientes tiene esta iniciativa para que realmente las y los trabajadores puedan aplicar esta desconexión digital de la que mucha gente pues tiene necesidad porque tienen familia y otras actividades también? Guadalupe, qué buena pregunta haces. Yo te platico. Como diputados
federales, nosotros tenemos que generar leyes o iniciativas en su momento que fue generales, abstractas e impersonales, porque son para todo el país. Yo soy enemigo de sobrelegislar. Yo creo que lo que nosotros pusimos fue la base, pero bien importante, sí le pusimos dientes. En la iniciativa, justamente para eso, pusimos que la Secretaría del Trabajo, a nivel federal, que es la dependencia responsable, tiene 90 días, una vez aprobado el dictamen, para que le ponga todas las reglas de operación necesarias para poder hacer realidad esta ley, esta reforma. Entonces, es muy importante eso que tú dices. Ahí es donde se lleva ese tipo de situaciones. Y hay muchas situaciones que pasan. Te las puedo platicar porque me lo ha escrito la gente en Facebook, miles de mensajes. Pero ahí es donde pasa ese momento en la Secretaría del Trabajo, que tiene que poner las reglas de operación, donde tiene que haber obviamente multas, sanciones, y donde no te pueden despedir porque terminando tu horario laboral no contestas un mensaje y demás. Tiene que existir, por la naturaleza de muchos trabajos, el que contestes fuera de horario laboral, pero que sea una excepción, que no sea una regla. ¿Quién nos dijo al día de hoy, no sé si te ha pasado, que no tienes la camiseta bien puesta en tu trabajo si no estás disponible 24/7? Yo estoy a favor de la tecnología, a favor del teléfono, creo que es un medio de comunicación excelente para tener mucha conectividad, pero ¿en qué momento ya nos volvimos unos esclavos en el tema de tal cual estar 24/7 conectados para temas de trabajo? Y que si no contestas, entonces significa que no estás comprometido con tu empresa o con tu jefe. Eso tiene que acabar. Y además aprovecho para platicarte algo muy interesante. No solamente es que no contestes fuera de horario laboral, también es que no contestes en vacaciones y también es que no contestes en licencias. Imagínate que estás tú en la playa en Cancún tomándote una piña colada y te dicen, oye, ocupo que te conectes a un Zoom, a una entrevista. Pues espérame, estoy en mis vacaciones. O que estás en un tema de licencia en tu lactancia y estás obviamente con tu bebé en tus procesos personales y que también te piden, oye, ocupo que me armes esta reunión, ármate este documento. Entonces, tenemos derecho a desconectarnos digitalmente. Esto no es nuevo. Esto sucede en España, en Francia, en Bélgica. Te puedo mencionar 20 países. Sí. Es algo muy interesante y muy probado. Esto no significa que va a bajar la productividad. Está totalmente probado con estudios. Por eso fue a propósito de las 48 a 40 horas que bajó. El que tú tengas un derecho a un buen descanso, derecho a la familia, derecho a hacer deporte, derecho a que estés tranquilo en tu casa, jugando a lo mejor PlayStation o jugando fútbol o cocinando con la familia o yendo al parque, es algo muy bueno, es parte de tu libertad personal y obviamente regresas con más ganas al trabajo. Claro. Sí, diputado, en el sentido que usted dice que se aprobó también, pues a propósito de esta reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas, esta iniciativa particular de la desconexión digital prevé las horas extras en caso de las personas que por alguna razón, pues sí necesiten conectarse a distancia fuera de, pues ya de estos días que usted nos menciona, y también si nos puede hablar muy brevemente sobre los efectos negativos que a ustedes precisamente les hace legislar en la materia de la desconexión digital o de estar disponible todo el tiempo a través de las tecnologías de la jornada laboral. Mira, de lo primero, no tiene mucho que ver, te lo digo muy bien. Esto ya viene en lo de las 40 horas. A partir de la 8ª, 9ª hora se paga al doble. Y de la 12ª, 13ª, ahorita con la reforma que aprobó Morena, que nosotros estuvimos en contra, se paga 3 veces más. Esto tiene nada que ver con la desconexión digital, principalmente tiene que ver con lo de las 40 horas y ya está legislado y ya se está viendo las reglas de operación para eso justamente. De lo otro te platico. No veo una negatividad, pero sí hay algo muy importante que te quiero decir. Inclusive racita, así le decimos nosotros aquí en Nuevo León, de nosotros, de los diputados, o inclusive amigos de gobierno, me decían, oye, ¿y qué onda? ¿Cómo aplica para nosotros? Es bien importante platicarte esto. Esta iniciativa es una reforma a la Ley Federal del Trabajo del apartado B del 123 constitucional de todo el país, de la Constitución de todo el país. ¿Qué significa? Este apartado regula únicamente relaciones entre particulares, es decir, entre empleados y empleadores, o entre patrón y empleado, es decir, pura iniciativa privada. Esto
que significa que todavía no aplica para un tema de servidores públicos y demás, para el área pública, para la iniciativa pública, solamente iniciativa privada. Sin embargo, ya estoy preparando con mi equipo, a pesar de que fue muy bien recibida toda esta, para que también aplique hacia ellos, hacia la iniciativa pública. La vamos a presentar en próximos días, no debe tardar una semana, en estos días tiene que suceder, para que también lleve, a ellos también los cubra este tipo de parte de desconexión digital. No es un tema de discriminar ni mucho menos, simplemente esta reforma fue pensada principalmente para el grosor de todo el país, para todos los que son empleados formales, que tienen su trabajo con un checador de inicio y de salida. También es importante platicarte, me llegaban dudas. Oye, por ejemplo, ¿qué pasa si soy bombero? ¿No? O, por ejemplo, ¿qué pasaba si soy un policía? Si ya es a las 8:01, entonces no agarro al ladrón o no apago ese incendio. Obviamente, insisto, no puede ser tan general, tiene que haber sus excepciones. Y obviamente hay muchos trabajos que por su propia naturaleza tiene que haber una excepción de estar conectados. Pero insisto, no puede ser la regla y esto va pensado para el grosor de todo el país, de gente que tiene empleos formales. ¿Se aplicará por último, diputado, y si nos ayuda con el tiempo, de manera paulatina como la reforma laboral integral que conocemos o ya va a ser algo inmediato? Es algo totalmente inmediato, te insisto, solamente pasa y a minuta como Senado, se aprueba en comisión del Senado, se aprueba en pleno del Senado y en cuanto se publique en el Diario Oficial de la Federación, tiene que jalar y en 90 días tiene la Secretaría del Trabajo para que ponga las reglas de operación y podamos dar resultados a la gente y platicarles que ya es una realidad. Pues estaremos pendientes, diputado Miguel Ángel Sánchez Rivera, diputado federal de Nuevo León por Movimiento Ciudadano, para ver pues cómo queda ya después de la aprobación en el Senado, que esperamos así sea, cómo queda ya integrado en la Ley Federal del Trabajo. Gracias, diputado, por lo pronto, buenos días. Bonito día, gracias a tu auditorio y que tengan una excelente semana. Gracias igualmente. Nos vamos con más. Vámonos con temas que tienen que ver con la locución, con la producción, con la voz, porque miren, si ustedes son estudiantes que están interesados en esta rama de la comunicación, hay oportunidades interesantes en Radio Instituto Politécnico Nacional. Conocen la frecuencia 95.7. La Asociación de Locutores de México y el Poli firmaron un convenio para que haya servicio social y prácticas profesionales. El director del Poli, Arturo Reyes Sandoval, dijo: la voz y la palabra contribuyen a fortalecer la educación, la cultura y el desarrollo social en la formación de nuevos comunicadores en el país. Ustedes son quienes le han dado alma a la comunicación de nuestro país. Su compromiso con el profesionalismo es el estándar que todos queremos para nuestros propios comunicadores. Quiero decirles que también que la firma del convenio que hoy nos reúne llega en un momento cumbre, ya que estamos festejando 90 años del Instituto Politécnico Nacional, 9 décadas de transformar realidades. Integrantes de la Asociación Nacional de Locutores entregaron el micrófono de oro al director del IPN en reconocimiento por impulsar a través de la radio pública la cultura y el desarrollo social. Que nuestros locutores estén cada día mejor capacitados. Es importante la firma de este convenio, doctor, porque nos da la oportunidad de que las personas que egresan de la licenciatura en locución vayan a hacer su servicio social ahí con ustedes y conozcan lo que es la radio cultural, la radio que debería de ser lo mejor para todo nuestro país. Cambiamos de tema. Mire, una flotilla con ayuda humanitaria zarpará de Yucatán en las costas mexicanas hacia La Habana, a Cuba, el próximo jueves 19 de marzo, es decir, mañana. Llevará alimentos, productos de higiene, insumos médicos y medicamentos básicos, además de paneles solares para la generación de energía eléctrica. La flotilla forma parte de una iniciativa internacional de ayuda impulsada por activistas, periodistas y organizaciones de la sociedad civil. Lo que hicimos aquí fue un acopio local en diversos puntos de la ciudad, en el Teatrito, en el Frente Efraín Calderón Lara, incluso aquí en la Facultad de Ingeniería de la UADY. Estuvimos recolectando ayuda. A nivel nacional igual nos empezaron a mandar mensajitos: oye, ¿yo cómo puedo ayudar si estoy, no sé, en Guadalajara, en Quintana Roo, en otras partes de la República? Y se habilitó una cuenta.
La ayuda de poco más de 20 toneladas se prevé que llegue a la isla el 21 de marzo por la noche. Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó como una buena iniciativa de la sociedad civil en apoyo al pueblo cubano. Pues está muy bien toda la ayuda humanitaria que se dé a Cuba. No tenía la información lo revisamos para ver qué apoyo se puede dar. Por cierto, la presidenta volvió a referirse a quienes se pronuncian contra las donaciones solidarias para Cuba. Que lo que hagamos no importa, ellos van a estar en contra. Pues no tiene que ver con el sentido fraterno, sino con mucha mezquindad. Y seguiremos hablando de Cuba contigo, Heriberto Martínez, además del mundo. Buenos días. Hola. ¿Qué tal? Muy buenos días, chicas. Así es, vamos a comenzar con Cuba, porque los habitantes ven una resolución positiva tras la reciente declaración del viceprimer ministro y titular de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Óscar Pérez Oliva, de mantener una relación comercial fluida con empresas estadounidenses, en medio del bloqueo energético de facto que le impuso Estados Unidos como parte de su política de máxima presión contra la isla. Yo creo que esas medidas van en camino correcto, pero ya están tardías. Ya aquí en Cuba necesita un cambio estructural y de mentalidad. Nosotros, yo sé, México siempre ha sido un país históricamente amigo de Cuba. Nosotros los cubanos somos gente con suerte porque nosotros vemos en México un país hermano, amigo de verdad. México siempre ha estado en disposición de ayudar a Cuba. Para la mayoría de los habitantes en Cuba, traducen el bloqueo en una crisis energética que ha paralizado casi por completo su economía. Nosotros lo único que queremos es que esto cambie para la mejoría de todo el pueblo, tanto en los alimentos, como en la luz, como en el agua, como en todo, porque todo Cuba está pasando mucho trabajo y mucha necesidad. Además, recientemente Washington cortó los envíos de petróleo desde Venezuela, su principal proveedor, y amenazó con sanciones a otros países que le vendan combustible. Es el presidente de un país donde tiene 11 millones de hijos que han confiado en él toda la vida y estamos esperando que sea capaz de dar un paso positivo, el cual beneficie al pueblo que necesita ese cambio, mucha necesidad de muchas cosas. Por su parte, Rusia afirmó que había prestado y seguirá prestando a Cuba el apoyo necesario, incluido el apoyo financiero. Esto luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó que espera tener el honor de apoderarse de esta nación. Después de que se registrara un bombardeo en territorio colombiano presuntamente realizado por Ecuador, la tensión entre ambos países latinos se incrementó. Veamos. William Harvey Paz era un mecánico de 44 años con 5 hijos, originario de Nariño, en Colombia. Su vida terminó entre las llamas de un bombardeo que presuntamente realizó Ecuador a 100 metros de la vivienda de una familia campesina en territorio colombiano. El presidente Gustavo Petro hizo la acusación oficial contra el gobierno ecuatoriano del derechista Daniel Noboa, que de ser cierta podría poner en riesgo la paz de América Latina, la única región del mundo que no está en guerra. Han aparecido bombas, una bomba tirada desde avión, ratificando un poco mi sospecha, pero hay que investigarla bien, de que están bombardeándonos desde el Ecuador. El presidente colombiano aseguró que hay por lo menos 27 cuerpos calcinados cerca de la frontera con Ecuador, donde comparten 600 kilómetros. En la zona, horas antes, los campesinos colombianos habían informado del hallazgo de una bomba de aviación de 250 kilogramos tipo MK de diseño estadounidense sin explotar. Lugar al que llegaron tropas del ejército colombiano, informó el ministro de Defensa Pedro Arnulfo Sánchez. Por su parte, el gobierno de Ecuador, fiel aliado de Washington, acusó sin pruebas de la entrada de narcotraficantes colombianos hacia su territorio, a quienes afirmó combate con la cooperación de Estados Unidos en estrecha colaboración, según ha dicho. El Ecuador, en efecto, tiene operaciones de ataque a campamentos de grupos irregulares. No son ecuatorianos, son grupos que pasan nuestra frontera desde Colombia.
Hasta ahora Ecuador, parte del recién formado Escudo de las Américas, no ha dado detalles de las operaciones que realiza en coordinación con Estados Unidos. Pero en 2025, Donald Trump firmó una serie de órdenes ejecutivas para que la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, realice operaciones encubiertas de espionaje y sabotaje en Colombia. Con información de Anabel Ramírez e Ingrid Sánchez, 11 Noticias. Ahora vamos a El Salvador, donde la Asamblea Legislativa aprobó una reforma constitucional para avalar la cadena perpetua a personas que hayan cometido asesinatos, violaciones o sean considerados como supuestas personas terroristas. La reforma fue impulsada por el presidente Nayib Bukele, a pesar del informe elaborado por expertos internacionales en el que acusan al gobierno de cometer crímenes de lesa humanidad bajo el régimen de excepción. La cadena perpetua estaba prohibida en la Carta Magna salvadoreña tras su aprobación, que se dio sin estudio ni debate previo. El Congreso debe ratificar la reforma en otra sesión plenaria para que entre en vigencia y se cambie el texto de la Constitución. En medio de disparos derivados de los ataques en Irán debido a la injerencia militar de Estados Unidos e Israel, algunas personas no dejan de celebrar a su cultura y festejan la carrera del Festival de Incendios Sharaznabev Suri. Esta celebración que se lleva a cabo en el último martes del calendario iraní se remonta como mínimo hasta el 1700 a.C., con raíces en el madeísmo. La fiesta comprende antiguos festivales persas, cuando el fuego, el aire, el agua y la tierra se veneraban como los 4 elementos sagrados. En tanto, en Teherán, multitudes se reunieron para los funerales del jefe de seguridad, Ali Larijani, y del jefe de la fuerza paramilitar, Basig Lomakdesa, que murieron en un ataque aéreo israelí. Además, cientos de personas rindieron homenaje a 84 marineros de la fragata iraní Iris Dena, hundida tras ser torpedeada por fuerzas estadounidenses frente a la costa de Sri Lanka el pasado 4 de marzo. Al menos 10 personas han muerto desde esta madrugada en ataques aéreos del ejército israelí contra el centro de Beirut, al tiempo que una andanada de misiles iraníes contra Israel ha causado al menos 2 víctimas mortales en Tel Aviv. La organización Amnistía Internacional exigió justicia por la reciente ejecución extrajudicial de la familia Bani Opta en Cisjordania ocupada. La familia fue asesinada por soldados israelíes en el pueblo de Tanmun el 15 de marzo pasado. El pequeño Khaled, quien sobrevivió a la agresión, habló sobre este ataque. مرة واحد صار علينا إطلاق نار مباشر ما عرفناش من وين الكل استشهد بالسيارة ما عدا أنا وأخوي مصطفى. Amnistía Internacional denunció el aumento alarmante del uso de fuerza letal por parte de fuerzas israelíes y alertó que existe un patrón de impunidad que perpetúa los homicidios ilegítimos en la región. Hasta aquí la información y hace unos momentos, para concluir, una ayuda, un avión llegó de Europa con más o menos 50 toneladas de ayuda, aparte de 35.000 euros que se pudieron recaudar entre organizaciones civiles. Ayuda humanitaria a Cuba. Así es. Pues sí, complicada la situación que se vive ahí, sin embargo, siempre importante que llegue esta ayuda y gestos humanitarios. Sí, por supuesto. Gracias, Eddie. Al contrario, pendientes. Gracias. Hasta mañana. Seguimos. Mañana. Tiempo de la ciencia, Carlos Guevara Casas, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Carlos. Hola, buenos días, Angélica, Lupita, Eddie, ¿qué tal? Buenos días también para usted. Bueno, este invierno pues ya concluye, pero fue muy bueno, al menos para las mariposas monarca, porque elevaron sus números de ocupación en los bosques de nuestro país. Llegaron 64% más que el año pasado, es muy bueno, pero no podemos lanzar las campanas al vuelo y aquí le explicamos por qué. Este año, los aleteos fueron más numerosos. En el Estado de México y Michoacán, la mariposa monarca logró una ocupación de casi 3 hectáreas durante el invierno 2025-2026, con 9 colonias. Se recuperó ligeramente. Hoy estamos celebrando
que la temporada 2025-2026 Monarca ocupó 2.93 hectáreas, se incrementó 64% respecto a la temporada anterior. Sin embargo, el insecto está lejos de vivir libre de amenazas, y es que su protección abarca diversos flancos. Hay que recordar que las monarcas de Norteamérica tienen una migración asombrosa. ¿De qué se trata? Para evitar el crudo invierno, abandonan su hogar en Canadá y Estados Unidos y viajan al centro de México para hibernar. Semanas antes de la primavera, se reactivan, se aparean y emprenden el vuelo de regreso. Completan la travesía gracias a una generación especial que vive más de 9 meses. Las mariposas en promedio viven solo un mes. Como se ve, las monarcas requieren ambientes sanos y en México, bosques adecuados para pasar el invierno. En este sentido, la colaboración entre organizaciones, pobladores y gobierno en 25 años ha permitido tener niveles muy bajos de tala y deforestación en la Reserva Monarca. Y eso ha permitido poder tomar cartas en el asunto y lograr lo que hoy todos y todas deberíamos de sentirnos orgullosos, que es haber logrado pasar de 450 hectáreas al año a menos de 2 hectáreas de deforestación. Pero falta más. El gobierno federal así anunció un nuevo plan de acción al 2030 para reforzar las acciones. Contempla, entre otras cosas, gestionar que en Estados Unidos se reduzcan los pesticidas en la ruta Monarca y garantizar que las mariposas tengan alimento. Los plaguicidas son, desde mi punto de vista, el tema al que debemos realmente enfocar nuestra tarea, y en estas negociaciones que se van a abrir con Estados Unidos y Canadá, este debe de ser un tema que tenemos que abordar con ellos. No se puede bajar la guardia a sí mismo para propiciar que las monarcas resistan presiones difíciles de controlar, como el calentamiento global. 11 Noticias, Rafael Guadarrama. Y bueno, algo que ha sido un gran problema para las mariposas también, increíblemente, pues son los aguacates. Y aunque no hay una cifra precisa, el gobierno de Michoacán ha estimado que en 40 años se han devastado más de 150,000 hectáreas de áreas verdes y de bosques en esta entidad debido a la expansión precisamente de huertas de aguacate. Es una actividad que ha sido problemática en la región y por ello se busca regularla pues bastante mejor. En este sentido, la Secretaría de Medio Ambiente, la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, adelantó que se trabaja con la Secretaría de Economía para limitar los permisos de exportación de aguacateros, pero no todos, que se documente que han deforestado. Vamos a generar una autorización. Los aguacateros no van a poder exportar a Estados Unidos ni a ninguna parte si han deforestado después del 2018. Se harán para esto análisis de cambios de uso de suelo para documentar quiénes podrían haber incurrido en esta falta. Esta medida, de hecho, ya se ha aplicado en el estado. Tan solo en el 2025 unas 2,000 huertas de aguacate no obtuvieron permisos estatales de exportación por estar involucradas en denuncias por cambio de uso de suelo irregular. Bueno, cambiamos de tema porque vamos a una cuestión médica. La inyección de un fluido magnético en el corazón, así como lo oyó, podría ayudar a prevenir accidentes cerebrovasculares. Este nuevo enfoque también podría ayudar a los millones de personas cuyo corazón late demasiado rápido y que corren el riesgo de que se formen coágulos precisamente en el corazón. Estas son imágenes de la inyección de un fluido magnético en el corazón de un cerdo. Investigadores del Instituto de Tecnología Avanzada de China desarrollaron un fluido magnético llamado magnetogel para hacer un sello a la medida dentro del corazón. El corazón tiene 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos, pero la aurícula izquierda incluye además una orejuela, una pequeña bolsa que en algunas personas causa que la sangre se estanque y forme coágulos capaces de provocar un infarto cerebral. Este líquido, guiado por imanes, se solidifica formando un tapón blando con un sellado perfecto que los dispositivos metálicos convencionales no logran. El gel fue probado con éxito en ratas y un cerdo. Hablo con cardiólogos y les digo que tengo un gel magnético que puede formar un émbolo perfecto de cualquier forma y en cualquier estructura.
Y les pregunto, ¿necesitan esto en el corazón? ¿Les hace falta algo así? Y se muestran muy interesados. El líquido se introduce mediante una inyección y se guía mediante imanes. Una vez colocado se solidifica y con el tiempo el tejido cardíaco lo recubrirá. El equipo lo probó en ratas y cerdos y descubrió que sella la orejuela sin que la sangre se estancara, se fugue y no daña el corazón. No hay fugas porque el líquido se adapta perfectamente a cualquier estructura. Aunque aún falta mucho para que se convierta en una herramienta terapéutica real, es una innovación muy prometedora que podría ayudar a millones de personas con riesgo de que se formen coágulos en el corazón. Por el momento, ninguno de los animales presenta signos de formación de coágulos. Y de hecho, luego de 2 años de la intervención, el cerdo sigue sano y feliz. Sin duda alguna, un puerquito valiente. Con información de Carlos Guevara Casas, 11 Noticias. Y de este puerquito valiente nos vamos a gatos que también son bastante arrojados y además famosos por su capacidad para enderezarse en el aire, lo que les permite reorientarse en pleno vuelo. Sin embargo, no está claro cómo lo hacen, pues en principio no deberían de poder girar sobre sí mismos sin un punto de apoyo. Digamos que las leyes de la física no están de su lado, lo que claramente pues no les importa a estos flemáticos felinos. Hasta ahora que un equipo de investigadores de la Universidad de Yamaguchi en Japón analizaron varias columnas vertebrales de gato y lo que descubrieron es bastante asombroso. Resulta que la parte superior de la espalda de un gato es 3 veces más flexible que la inferior. Además tiene una zona que no es ni muy flexible ni muy rígida y a la altura del pecho, es decir, ya cerca de la cabeza, pueden girar hasta 47 grados sin que los músculos o los ligamentos opongan ninguna resistencia. Esta flexibilidad les permite girar la cabeza y los hombros de forma instantánea hacia el suelo, mientras que la rigidez de atrás los estabiliza, por lo que cuando caen casi siempre lo logran hacer con sus 4 patitas. Bueno, ahora veamos otra innovación también proveniente del lejano oriente, porque en China, en ese país, se autorizó por primera vez en el mundo para su comercialización una interfaz cerebro-máquina, algo que le hemos estado informando en este espacio. Es la evolución de este tipo de tecnología. En este caso, permite que pacientes con parálisis puedan recuperar parcialmente el movimiento de manos. El sistema consiste en un implante inalámbrico del tamaño de una moneda que se coloca sobre la superficie de la membrana externa del cerebro, pero dentro del cráneo, entre el cerebro y el cráneo, que detecta e identifica la actividad eléctrica del cerebro asociada a cierto movimiento y la envía externamente a un guante robótico neumático capaz de agarrar objetos, como lo vemos en estas imágenes. Estará disponible para personas entre 18 y 60 años que padezcan una parálisis que afecte sus extremidades y que haya sido causada por una lesión en la zona cervical de la médula espinal. Esta aprobación es el primer paso normativo concreto de China en cuanto a interfaces neuronales con repercusiones, sí, en el ámbito médico, pero también en aplicaciones más amplias. Por supuesto, en la economía se calcula que el impacto de este tipo de implementos solamente para el mercado de la rehabilitación médica tendrá más o menos un valor de $13,000 millones para el año 2035. Y bueno, un nuevo sistema de inteligencia artificial también pudiera catapultar la medicina, pero ahora la medicina preventiva. El modelo llamado Delphi 2M es una referencia al oráculo griego de Delfos. Es capaz de analizar una historia clínica y calcular el riesgo de desarrollar más de 1,000 padecimientos con décadas de anticipación. El sistema fue entrenado con los datos del famoso Biobank del Reino Unido, que tiene más de 400,000 historiales médicos, y posteriormente se corroboró o se aplicó a datos de casi 2 millones de pacientes en Dinamarca y pues funcionó. A diferencia de los métodos tradicionales que calculan el riesgo de un solo padecimiento, este evalúa más de 1,000 enfermedades a la vez. En esencia, funciona un poco como los modelos de lenguaje que predicen la siguiente palabra en una frase, pero en este caso lo que hacen es que anticipan los eventos médicos que podrían aparecer en la vida de una persona. A pesar de ser experimental, no deja de levantar ciertas reservas, pues el sesgo
de que se usen los datos de Biobank es que solamente se utilizan datos de la población británica, además adulta, y además estas predicciones pudieran ser empleadas por terceros como por ejemplo aseguradoras o empresas de selección de personal para tomar una decisión, y bueno, esto implicaría discriminación de algún tipo. Finalmente, que exista una probabilidad de que tengamos alguna enfermedad o vayamos a padecer alguna enfermedad, no significa que vaya a ocurrir. Lo que sí puede ocurrir pues, es el golpe emocional de que le anticipen a uno o le afirmen a uno que puede tener una afectación de este tipo y trastocar pues, nuestra vida de manera completa, la vida de los pacientes, además pues, el entorno familiar y social. Bueno, esta fue toda la información de 11 Lab a las 6, tantito después de las 6. Carlos, caíste como gato, paradito con estos temas porque están bien interesantes. Me gustaría a mí detenerme en el asunto de los aguacates y el uso del suelo, porque mira, es complejo. Las personas, creo suponer, no cambian el uso del suelo nada más así, porque si están buscando actividades que les generen a ellos ingresos, si la Semarnat está preocupada por regular mejor esta actividad, ojalá y también haya como esta supervisión previa. La prevención es muy importante porque se está actuando cuando ya se deforestó, cuando ya se cultivó el aguacate y ahora ahí lo tienes y no lo puedes exportar. Es complejo lo que está ocurriendo. Sabemos también que ocurre en Michoacán, hay presión por parte de la delincuencia, en fin, es un problema realmente muy complejo de abordar, ¿no? Sí, hemos visto a lo largo de los años presiones tanto económicas, evidentemente, una cuestión social de los propios productores, pero también hemos visto la injerencia de la delincuencia organizada. Sí. Y llevamos una nota después de la aprehensión de uno de estos delincuentes, el más sonado, el Mencho famoso, acerca de varios de los activistas que han sido presionados y que incluso fueron pues, asesinados, la verdad, por parte de estos grupos. Algunos de ellos en todas estas zonas aguacateras, ¿no? Han tomado el control. Hemos sabido también de productores que no son activistas ni nada, pero productores que fueron amenazados o desplazados, de poblaciones de agricultores que han sido desplazadas por estas circunstancias, ¿no? Entonces, que la propia Semarnat intente contener esto, pues es una buena noticia. Vamos a ver cómo avanza poco a poco y qué resultados tiene, pero bueno, ahí está un paso adelante. Oye, Carlos, brevemente, ¿la inteligencia artificial puede predecir enfermedades? Ya medio lo comentábamos ayer, es importante de manera preventiva, pero que no se convierta en una condicionante, por ejemplo, para los seguros, como mencionaba. Es importante saber que hay es un cálculo de riesgo, que no es lo mismo a un destino. Es curioso que le hayan puesto Delfos al sistema, porque sí es una evocación a esta entidad griega a la que iban los héroes y le preguntaban y ya decía el destino, y ahí todo se trastocaba, la vida del héroe, todo estaba más o menos definido, era ineludible. Es exactamente lo contrario. El cálculo de un riesgo no implica que vaya a ocurrir y eso es importante. Es algo que también se ha luchado mucho con esta idea en cuestiones de genética, ¿no? Porque siempre damos a entender que si uno tiene ciertas características genéticas, es inevitable que vaya a ocurrir algo. Y eso no necesariamente es cierto. O sea, de hecho, todo lo que tiene que ver con genética y expresión de los genes se modula por la educación, se modula por el medio ambiente, se modula por otras razones. Y bueno, ahí está, es algo que tenemos que tener en cuenta siempre. Perfecto. Gracias, Carlos. Hasta mañana. Vamos a Palacio Nacional. Regresamos al estudio de 11 Noticias con un resumen. El plan B en materia electoral propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum para reducir el gasto en los municipios y los congresos locales llegó al Senado de la República. Fue entregado por Juan Ramiro Robledo, representante de la Secretaría de Gobernación. Hay avances en las investigaciones por el derrumbe de un edificio en San Antonio Abad, en la Ciudad de México. El gobierno capitalino detectó inconsistencias en los documentos presentados por la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, responsable de otorgar el permiso de inicio y supervisión de la demolición del inmueble. Para confirmar que México está de moda en materia de turismo, autoridades federales informan que en enero pasado 8.8 millones de visitantes extranjeros llegaron a nuestro país, lo cual representó un crecimiento de 10% con respecto al mismo mes de 2025. 8.6% más de turistas internacionales a México. Así como que digan qué mala propaganda hay de México, pues no, ¿verdad? Es decir,
como dice Josefina, México está de moda. Reabren investigación complementaria contra el vicealmirante Manuel Roberto Farías por delitos federales en materia de hidrocarburos. Una jueza de control instruyó a la Fiscalía permitir el acceso íntegro a la carpeta de investigación y presentar un inventario completo de este expediente. En Panamá, niñas embarazadas de entre 8 y 9 años de edad denuncian abusos en los albergues de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. La diputada independiente Alexandra Brenes dio a conocer el polémico caso y agregó que ha detectado una serie de irregularidades en la estructura, atención y falta de personal especializado para atender estos centros estatales. La selección mexicana de para taekwondo conquista 7 medallas en el Abierto de Estados Unidos, 4 de oro, 1 de plata, 2 de bronce. Nos vamos. Pues así llegamos al final de este espacio. Gracias a quienes nos siguieron a través de Radio IPN y las redes sociales. Les mandamos un saludo hasta Tlacotepec de Juárez, en el estado de Puebla, y también hasta Irimbo, Michoacán. Gracias por seguirnos y por saludarnos. Que tenga un excelente miércoles. Buenos días. Hasta mañana.